Hola a todos y bienvenidos al episodio número 428 de Salud Financiera. Os traigo un nuevo caso de las finanzas de tu vecino, un oyente que me envió su cartera y sus reflexiones el 28 de septiembre de 2025. Estamos a 16 de diciembre, es decir, se mantiene la lista de espera de aproximadamente 3 meses para que pueda llegar hasta tu caso. Ten paciencia y haz como este vecino que ha aprovechado estos 3 meses para ir dándome un poco más de contexto una vez que ha escuchado otros episodios y a través también me respondió algunas preguntas que pude pasarle para tener mejor conformado el caso. Vamos a ver lo mismo, los emails que nos ha enviado. Recordar que son 3 emails distintos desde el 28 de septiembre. Y dice así: buenas, Luis Ángel. He empezado a hacer parte de mis deberes después de leer tu libro y habiendo escuchado varias partes del curso de formación, aunque todavía me quedan varias lecciones. Te cuento mi caso para las finanzas de tu vecino por si consideras dedicarle un rato. Te he pasado un X-Ray que he configurado gracias a tu consejo, primero utilizando las hojas de Excel que me recomendaste y segundo, después de hacer algunos movimientos desde Finicens en la parte del monetario para tener menores comisiones. Aquí hago un paréntesis y recordar que soy muy crítico con todas las carteras de monetarios que tienen, no las cuentas remuneradas, por ejemplo, la Indexa, sino las carteras que sacaron de monetarios, que han sacado los robo-advisors, porque su aportación de valor ahí es poquísima comparado con cualquier fondo monetario que se puede añadir y te añades una capa de comisión que no hacen ninguna gestión alguna. Por poner un poco de contexto, estoy casado, los dos somos funcionarios de 53 años, por lo que nuestros ingresos son estables. Tenemos 2 hijos que terminarán los estudios en unos 7 años y si no cambian mucho las leyes, espero jubilarme a los 66. Mi esposa se jubilará algo antes, pero sus ingresos preveo que no se reduzcan demasiado con la situación actual. Ambos percibiremos la pensión máxima que tenga fijado por el Estado por nuestros años de cotización. Tenemos un piso en la ciudad donde vivimos y una segunda residencia en el pueblo, ambos ya totalmente pagados. Tenemos una deuda actual de unos 90.000 euros, pero está en un tipo de interés muy bajo y una pequeña parte está invertida en los propios fondos. Voy amortizando unos 10.000 euros anuales sin problema, por lo que con 62 años estará completamente saldado. Sale totalmente de nuestros sueldos, así que vivimos sin problema con el resto. Nuestro objetivo es disponer de un patrimonio suficiente para tener unas rentas mensuales de unos 2.000 euros netos a partir de la jubilación. Los 13 años que quedan hasta entonces podrían ser incluso algún año más hasta que empezara a retirar el 4% que he visto en algunos planes, puesto que es probable que me entre algo más de liquidez, quizás para 1 o 2 años. Bien hecho, tengo entendido que incluso quedaría buena parte del capital como herencia para mis hijos, aunque tengo que estudiar más este tema. Planes de pensiones. Tengo uno de empresa y otro personal al que aporto desde hace poco. He calculado que llegaré a la edad de jubilación con unos 150.000 euros, por lo que retirando poco a poco a 20 años me daría una renta mensual neta de aproximadamente unos 394 euros y a 25 años 315 euros mensuales netos. Por tanto, de los 2.000 euros anteriores, podría contar con que necesitamos unos 1.700 de la parte del patrimonio de fondos de inversión. He hecho algunos cálculos conservadores y con un 6% de rentabilidad descontando inflación puedo llegar a ese objetivo sin mayor problema. Cuando digo 1.700 euros es también descontando la inflación y por ello es por lo que me pongo un objetivo del 6% de rentabilidad neto anualizado, porque con el tipo de inversión que te pongo más abajo debería ser mayor para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la propia inflación. El patrimonio actual en fondos dedicados a este ahorro es de aproximadamente 275.000 euros. Lo tengo repartido de la siguiente forma, siendo la última columna el porcentaje invertido: un 9% en Asvalor Internacional, un 15% en Cobas Internacional, un 0,66% en Cobas Selección, un 0,1% en Magallanes Iberia, 0,98% en Magallanes Microcaps, 13,81% en Magallanes European Equity, en Tercio Capital un 12,63%, Bullnes Global un 3,6%, Rural Euro Renta Variable Estándar 8,62%, Rural Estados Unidos Bolsa Estándar un 2,22%, Rural Renta Variable España 3,73%, Rural Renta Variable Internacional 7,71%. Grupama Tresorería 6,57%, AXA Tresor Corterm 15,87%. Supongo que a primera vista observarás 3 grupos. Desde Asvalor hasta Sinvest son fondos de inversión en valor, Value Investing, siendo el último Deep Value Investing. Desde 2019 vengo escuchando el programa de radio Tu Dinero Nunca Duerme. Entenderás el porqué de estos fondos que tengo contratados. Me gusta la filosofía de la inversión en valor, pero mi universo ha sido hasta ahora lo escuchado en dicho programa, hasta que escuché el programa que hicieron contigo hace unas semanas, que fue soberbio. El Sinvest, el Tercio Capital, es cosecha mía
Y aunque es un fondo con solo 3 años de recorrido, mientras se mantenga el gestor principal en el fondo, la estrategia también me gusta. En principio no me gustaría tocar demasiado este grupo de fondos, pero estoy abierto a sugerencias. Quizás podría fusionar los Cobas y los Magallanes, el que tiene más capital dentro de la misma gestora. En todos esos fondos tengo abiertas cuentas directas en cada gestora, salvo el de Tercio Capital que tengo a través de MyInvestor. Desde Bulnes hasta el rural Renta Variable Internacional están contratados a través de GES Cooperativo. Ya sé, tienen comisiones muy altas, 2,45 de media, pero tengo vinculación con Caja Rural y prefiero no moverlo. En enero de 2025 ya hice rebalanceo entre estos fondos, pero es posible que veas algo interesante en este grupo que pudiera volver a rebalancear. Quizá fusionarlo, alguno de ellos. El de Bulnes es el que menor comisiones tiene, pero no podría llevar allí más de lo que hay en el IBEX Rural Renta Variable España. Entre los otros tres, internamente también puedo rebalancear si ves algo interesante. Dos fondos monetarios. Gracias a tu ayuda por el libro, el curso y la consulta que me solucionaste un día, he intentado reducir comisiones. El Grupama Tesorería tengo el fondo de emergencia. Ese ni lo toco, si acaso lo incremento si voy ahorrando algo. Y si pasa de 20.000 euros lo considero liquidez para invertir en el grupo 1 de arriba para la jubilación. El fondo AXA Tresor es una liquidez que tengo actualmente y que necesito invertir realmente a largo plazo para que componga para mi jubilación. No tengo mayor problema con el riesgo y la volatilidad. Empecé invirtiendo, voy a hacer un matiz porque los que estáis viendo la pantalla pone enero de 2025, pero no, es enero de 2020. Y en marzo-abril me comí un 35% de bajada. No te digo que no tuviese miedo, porque justo estaba empezando, pero aguanté e incluso invertí un poco más que tenía en liquidez. Ha sido el fondo que más se ha revalorizado desde entonces, claro. He visto otras bajadas, pero me mantengo tranquilo. En el Liberation Day de abril hice lo mismo, porque tenía un poco de liquidez y pude aportar algunos fondos del grupo 1. A partir de los 62 años, o quizás un poco antes, sé que tendré que ir cambiando la estrategia a algo más conservadora. Entre 5 y 7 años antes de que realmente me empiece a hacer falta el dinero invertido. Pero por ahora, quiero intentar tener buenas rentabilidades. El 6% como objetivo que te decía antes es anualizado, así que si hay bajadas en un año, espero que se compensen con otras subidas más abultadas en otros años. Como siempre, no tenemos la bola del futuro. Hasta ahora mi estrategia ha sido más bien geográfica, alrededor de un 47% en Europa, 47% en Estados Unidos y 5% en Asia. Pero ya veis en el X-Ray que lo tengo bastante descompensado por la liquidez del fondo AXA Tresor que me ha entrado recientemente. Tengo la Focus List que me enviaste por el libro y por el curso, pero no sé muy bien qué hacer para que esté compensada las inversiones sin tener comisiones excesivas, pero prefiriendo la gestión activa que hasta ahora estoy contento con las rentabilidades. No sé si esta parte dedicarla a otros fondos de inversión en valor o quizás sea mejor ampliar la estrategia hacia otros sitios teniendo en mente intentar elevar la distribución geográfica hacia América. Te sigo leyendo y aprendiendo en Substack y en lo que me queda del curso está fenomenal. Este es el segundo email. Después de haber escuchado algunos vídeos de la finanza de tu vecino, te amplío más por el contexto por si te sirve. En el email anterior puse una errata diciendo que era el 2025, es 2020. ¿Cuándo compré cada fondo? A valor internacional lo compré en enero de 2024. Ha estado invertido originalmente en enero de 2020 en el Pictet Global Defensive con GES Cooperativo. Luego lo traspasé a Finicens a la cartera 6 en abril de 2021 y luego desde allí contraté a valor con unos 5.300 euros. En abril de 2025 amplié mi posición con unos 4.000 euros y en septiembre añadí unos 13.700 euros. Cobas Internacional. Viene de un traspaso de Pictet Global Defensive en GES Cooperativo invertido originalmente en enero de 2020, 1.400 euros en mayo de 2021. Suscribí en abril de 2024 5.000 euros y en septiembre de 2025 de 32.600 euros. Cova Selección. Empezó mi aportación con un traspaso de Pictet Global y desde entonces no he puesto más dinero con unos 1.400 euros. Magallanes Iberian Equity, suscripción para abrir el fondo de 140 euros en marzo de 2021, no he vuelto a aportar. Magallanes Microcap, suscripción para abrir el fondo 110 euros en marzo de 2021 y realicé un traspaso de 1.800 euros desde GES Cooperativo en mayo de ese 2021. Magallanes European Equity. He hecho un traspaso en agosto de 2022 desde el Fondo Rural Euro Renta Variable de 4.500 euros, perdiendo 500 euros de la inversión original en enero de 2020. Es el único traspaso en el que he perdido de momento. Suscripción en abril de 2025 de 5.000 euros, suscripción en septiembre de 2025 de 26.000 euros. Seinvest Tercio Capital. Lo he suscrito en septiembre de 2025 por 35.000 euros. Bulnes Global, Rural, Renta, todos los de cooperativo. La configuración actual de estos fondos proviene de algunos reajustes y rebalanceos en marzo de 2021 y en enero de 2025 de fondos previos
de GES Cooperativo. Invertí aquí 37.000 euros en enero de 2020 y, si no me equivoco, acumulan un 69% de revalorización en estos casi 6 años. El Rural Renta Variable España, invertí 4.000 euros en marzo de 2020 en este fondo. Lógicamente no ha vuelto a estar tan bajo nunca y acumula una revalorización del 162%. Los dos fondos monetarios. El Grupama es el fondo de emergencia, lo acabo de contratar en septiembre de 2025 y proviene de traspasos desde Finicen Monetario, que lo contraté en enero de 2024. Antes lo tenía en ING Direct en la cuenta naranja. AXA Tresor Corten, contratado en septiembre de 2025, a la espera de decidir qué hacer con este porcentaje. ¿Cómo decidí en qué fondos y cuáles han sido mis fuentes de aprendizaje? La primera inversión fue lo que tenía más a mano. Es cooperativo porque tenía unas obligaciones del Estado contratadas allí y decidí empezar a pensar y ahorrar en la jubilación en serio. La fuente de aprendizaje ha sido el programa de radio Tu Dinero Nunca Duerme. De ahí lo que te comentaba del sesgo hacia fondos válidos de la cartera, que son los que más llevan en la radio. Van diversificando y llevan otros fondos, pero tampoco he querido volverme loco contratando todo. También llevo siguiendo un tiempo a los locos de Wall Street y he hecho el curso de optimización fiscal para inversores. Pero la bolsa no es algo que considere para mi jubilación. Prefiero dejar esta labor en gestores profesionales de fondos. Desde hace tiempo vengo utilizando el programa Cartera de Fondos, sobre todo para ver la composición geográfica de la cartera, pero con tu libro, tu curso y Substack y los vídeos que haces sigo queriendo aprender. Ojalá te hubiese encontrado antes. Le lanzo la pregunta. Si empezases desde cero y sin pensar en nombres de fondos, ¿con qué estructura te sentirías cómodo? No lo sé, francamente. Tiene mucha lógica lo de la inversión en valor y el analizar empresas, entender lo que hacen y ver cómo pueden crecer. Yo no tengo conocimientos, pero sobre todo no tengo tiempo para hacerlo de forma profesional ni amateur, y por eso creo que invertir en fondos es la mejor opción. Sé que para la jubilación va quedando cada vez menos, pero todavía son bastantes años, y después no voy a retirar todo el dinero de golpe ni mucho menos. Es decir, se supone que me pueden quedar todavía más de 30 años de inversión. Obviamente no siempre la misma filosofía de riesgo y volatilidad. Como los gestores de fondos value siempre te dicen hacer inversiones de 5 a 7 años, por eso había pensado en ir cambiando de estrategia a partir de los 60 a 62 años. Si justo me tocan años muy malos de bajadas, entonces tendría un problema. Claro, aunque me quedarían 5 o 7 años para que se recuperase. Hasta esa edad sí me gustaría ir sacando rentabilidades relativamente altas sin volverme loco, claro. Las caídas que he visto en estos últimos años se han recuperado relativamente rápido. Pero al escucharte en algunos vídeos, hay otros periodos que ha costado muchísimo más tiempo de que se recuperen las cosas. Más de 5 o 7 años, seguro que en algún periodo sí, incluso más. Si miráis la historia de los mercados financieros, cualquier producto que haya estado o cualquier cartera que haya estado muy concentrada en algún mercado ha llegado a tener entornos de más de 15, 20 años y, por ejemplo, hay algunas, curiosamente, hay algunas bolsas que están en un drawdown que aún no han recuperado. Para el objetivo de la jubilación, espero que en otros 2 años poder vender un piso compartido y aportar unos 50.000 euros más. Ya veremos. Respecto al ahorro recurrente, estoy ahorrando unos 5.000 euros anuales para renovar el coche dentro de 7 años y que prácticamente esté pagado al comprarlo. Y los 1.500 euros que dejan de máximo aportar a la cuenta de plan de pensiones. No considero hacer más aportaciones para la jubilación porque también hay que vivir, salvo si voy viendo que el fondo de emergencia sube de los 20.000 euros y preveo que no voy a necesitar el exceso. Una aclaración sobre los fondos de GES Cooperativo. Creo que gestionan unos 300 fondos. No son muchos, algunos propios y otros que comercializan. Preferiría no sacar el dinero que tengo con ellos por el momento. No tengo vinculación de préstamos o cosas así, es más bien emocional. Pero supongo que si hubiera que llevar algo más a renta fija o fondos mixtos, por ejemplo, sería una opción a considerar. Aunque ya sé que sus comisiones siempre van a estar más altas que en otros fondos. Voy a intentar aclarar. Tercer correo. Voy a intentar aclarar un poco más mi objetivo para la jubilación, que quizás con los cálculos que había puesto más arriba no quedan muy claros. Teniendo en mente los 2.000 euros netos que quiero en 13 años, que pueden ser 15, 16 años perfectamente, esos 2.000 euros hoy en día, al 2% de inflación, manteniendo el poder adquisitivo, serían 2.587 los que necesitaría y 2.757 al 2,5 de inflación. Si tengo 273.000 euros actuales más unos 50.000 de la venta del piso, al 7 años anualizado he calculado un patrimonio de aproximadamente 765.000 euros. Por tanto, esto supondría multiplicar por 2,35 veces el patrimonio en estos años. No sé si es muy realista. De ese patrimonio, con una tasa de retirada del 4%, descontando la fiscalidad de Hacienda, me salen aproximadamente unos 2.250 euros mensuales netos. Con lo que te comenté anterior de los planes de pensiones, calculo que podré aportar otros 350 euros al mes netos. Se quedaría más o menos cerca del objetivo.
Por otro lado, he seguido durante estas semanas estudiando, escuchándote, aprendiendo e intentando hacer una cartera core satélite mientras me toca el turno de la lista de espera. Y tengo la intención de implementarla con la visión que me puedas aportar. He intentado buscar fondos de la Focus List para renta variable y de Dual Investor, esta es la plantilla que aparece en la primera parte de la Focus List, también le podéis encontrar en el foro Bogleheads, ponéis plantilla, fondos indexados, Dual Investor y la encontraréis seguro. Para la renta fija y le he dedicado bastantes horas, pero no sé qué tal habrá quedado el conjunto. Te adjunto un Excel y un X-Ray y te explico aquí brevemente los cálculos y porcentajes. De mi inversión de 273.000 euros, perdón, he reducido un poquitín la cifra de los correos, no por caídas, sino para ser conservador con la cantidad que considero base a partir de ahora. Realmente tengo más de 280.000 euros, pero lo importante son los porcentajes. En el core quiero tener un 75%. He subido al 20% la renta fija de índices de bonos agregados, bajando a 15% la renta variable emergente. Es para compensar un poco la renta fija que le he puesto muy baja en el conjunto de la cartera. Porcentaje satélite, un 25%. El 5% que se propone de REITs lo he llevado a renta fija, bonos, high yield al 10%. Con esto me salen los porcentajes objetivos de la gestión activa y pasiva de la columna que vamos a ver más adelante, poniendo las cantidades a invertir, el objetivo aproximado. Para la zona core he intentado respetar casi todo. Para la satélite me he tomado algunas libertades por la situación actual de lo que ya tengo invertido, que explico más adelante. Bueno, su intención es tener 50-50 gestión activa, gestión pasiva y aproximadamente un 75-25 de renta variable, renta fija, pero tengo dudas. En la gran capitalización quiero diversificar entre FanSmith y Numantia. No sé si es una buena elección o me quedo solamente con FanSmith. Me plantea dudas que el 20% del fondo esté invertido en dos de las 7 magníficas, Meta y Microsoft. Con Numantia, que soy consciente que se introduce más volatilidad, añado empresas medianas, pequeñas y microcaps. Y también tiene Tesla como gran compañía. Con el fondo de Ectown que he puesto en el satélite también hay pequeñas empresas, pero la diversificación regional es muy distinta. Y por ahora, Copernic tendría un pequeño peso en el total de la cartera. La renta variable global de gran capitalización. Recordarás que en mi correo de abajo tengo actualmente varios fondos de renta variable en GES cooperativo. He encontrado que ofrecen en su plataforma el Amundi MSCI World, que encaja perfectamente aquí, por lo que podría mover todo lo de GES cooperativo a dicho fondo. Me voy a ahorrar muchísimo en comisiones, cumplo con esta parte de la estrategia y le sigo dejando parte del negocio. Es una clase sucia, pero la diferencia es muy pequeña con la clase limpia. En la parte de renta fija, en la parte pasiva es la mayor duda que tengo de toda la cartera. He puesto 3 posibles fondos con comisiones muy bajas, pero no tengo nada claro el comportamiento de estos fondos. Por ejemplo, en los 3 fondos propuestos pasa algo parecido. Vanguard Global Short Term Bonds con la divisa cubierta, he visto que en septiembre el valor liquidativo era 93,32. En septiembre de 2022 el mismo valor. En diciembre de 2023 el mismo valor y ahora está en máximos de 105, como en diciembre de 2020. No entiendo demasiado la estabilidad que supone que aporta a la cartera. En estos 11 años calculo una rentabilidad de un 12%, pero depende completamente de cuándo se haya entrado. Y está claro que la inflación se ha comido buena parte de lo invertido, aunque se hubiera entrado en mínimos y ahora se vendiera en máximos. Abajo pongo una captura de la rentabilidad de estos 3 fondos. Una cosa es que el fondo no tenga apenas volatilidad y otra que la inflación se vaya comiendo de forma consistente el dinero invertido. Algo se me escapa, está claro. Quizás haya sido mala suerte por el año 2022, que fue una época normal. Una idea, por si no me acabo de convencer, llevar esta pata a gestión activa y diversificar entre 2 o 3 fondos. El Buy and Hold renta fija, Buy and Hold deuda, el DNC de unos valores equilibrados, el Neuberger Berman Short Duration Eurobond. En la parte satélite, difiere bastante entre los porcentajes planificados de la columna y la que voy a aplicar en la columna J. La razón principal es tercio capital. Acabo de invertir el capital que pongo y prefiero estar al menos 2 años por la comisión de reembolso del 3%. No sé si aplica también a traspasos, pero es una apuesta personal y tengo confianza en la estrategia y el gestor. Veremos cómo sale. Del resto de fondos value que ya tengo, me quedaría con una pequeña parte de Cobas Internacional por la clase C en la que estoy y que mejorará a la B el año que viene por las comisiones que son y van a seguir siendo más bajas. Y dejaría también algo en el Magallanes Europa. Como ves, el 10% lo subo a un 20% en esta pata. Y dejaría, vale, y en esta pata de renta fija, en este caso será renta variable, factor value. Sigo teniendo confianza y espero que aporte a largo plazo. En las patas de renta variable emergentes, pequeña capitalización y renta fija, bonos high yield, dejo porcentajes pequeños porque ya me los he comido en el value de arriba. Mi idea sería ir rebalanceando ganancias de la parte value a estas dos patas y ir así incrementando sus porcentajes. Ya veremos cómo me sale esta apuesta.
renta fijas, la fila satélite, la renta variable de pequeñas capitalización emergentes. Para Copernic he encontrado dos clases limpias, en ironía. La terminada en 31 y la terminada en NFX 331. No consigo ver las diferencias entre ellas por si ves algo distinto para elegir una u otra. Tengo bastante claro que me compensa abrir cuenta con ironía y pagar los 99 euros anuales de mantenimiento para contratar la mayor parte de esas clases limpias. Calculo que me llevaría algo más de 175.000 euros a sus fondos, por lo que entiendo que en conjunto estaría añadiendo una comisión del 0,0566% a cada fondo. Solamente dejaría fuera de ironía los 75.000 euros de GES Cooperativo y los 10.000 euros de Cobas y Magallanes que tengo cuentas en ellos. Por supuesto, les comentaré ironía que te he conocido gracias a ti. Tendré que adoptar estrategias de rebalanceo cada cierto tiempo. Todavía no lo tengo pensado. ¿Algún consejo? Aplicar 5% de desviación entre la core y la satélite y dentro del core también un 5% para cada una de las tres categorías mayores. Lo dicho más abajo, probablemente a los 62 empezaré a cambiar de estrategia más conservadora y es muy probable que pueda incluso aportar a los fondos porque ya no tendré ninguna deuda. Por eso, creo que estos años debería intentar obtener algo más del 7% del objetivo. Siento el tocho entre los tres correos. Cuando presentes el caso puedes resumir lo que te aparezca, especialmente del correo inicial. Espero no haberme equivocado demasiado. Me lo he pasado y sigo pasándolo muy bien con estos análisis y el curso de análisis de fondo lo estoy disfrutando mucho. Es fantástico. Bueno, vamos a intentar, como ha sido un caso largo, extenso, hacer el análisis desde el principio. Y yo creo que esto es fundamental. Mirad, esta es la situación original de muchos de los oyentes. Descubren el mundo de los fondos de la inversión gracias a la radio tradicional. Por ejemplo, Tu Dinero Nunca Duerme tiene una muy, muy gran audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en Tu Dinero Nunca Duerme, el sesgo habitual que puedes encontrarte es justo el que estamos viendo en esta cartera. Es el sesgo de que las gestoras que más se acercan a este producto, a este programa, son las nacionales. Las que, oye, tienen un poco más de contacto para poder ir a hablar ahí. Y es habitual que el oyente de este programa tenga dos productos contratados. Finicens y para la parte satélite tengan contratados los fondos Value españoles. Y esto dice bien del programa, que ha tenido un buen impacto a la hora de, oye, la gente que va y paga publicidad en este programa, pues mira, obtiene retornos. Pero ha sido algo habitual, no es algo de este vecino, ha sido algo habitual de todos los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme. Ahora, ¿qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que se genera con esto? Un sesgo de cercanía. Y está muy bien en estos casos porque si no, nuestro vecino seguramente seguiría sus 13, 15 años invertido en los productos de cooperativo. Que ya lo hemos visto, le he dedicado varios podcasts o varios newsletters a cada uno de estos productos. Es una gestora donde un equipo de 3, 4 gestores gestionan cerca de 20 y pico de fondos. No hay nada extraordinariamente, son los típicos indexados con comisiones del 2%. Digo indexados porque son falsos fondos de gestión activa con comisiones del 2%, y hay muy poco gestión de autor. Quizás este Bulnes Global es lo más distinto, que es un EAF, que hace Javier Morales, creo que se llama el asesor del fondo, que asesora para ellos una estrategia, pero tienen 28 millones, muy poquito bajo gestión, y lanzaron desde 2021 según las fichas que he estado viendo. Ahora bien, ya partiendo de ahí, lo primero que se tiene que, y es lo que le intentaba hacer ver al vecino para con las preguntas, era enfocarlo a, oye, yo estoy comprando lo que me venden. Yo no estoy comprando lo que yo quiero. Simplemente me están creando una necesidad o me están diciendo un discurso que a mí me encaja y para simplificarme la faena, estoy comprándole a quien me ha abierto esa idea. Es como quien descubre, vamos a pensar, el CrossFit, por poner un mundo, y lo he visto, le he visto ese divulgador y tengo 18.000 opciones para hacer CrossFit, pero lo hago desde mi casa porque yo se lo conocí a este youtuber y este youtuber tiene un programa de formación online de CrossFit, ¿vale? Esta sería la analogía que os quiero transmitir. El value investing es una filosofía que ha generado muchísima rentabilidad a lo largo de la historia y en muchos periodos. Y por suerte ha generado muchísima rentabilidad en periodos donde se necesitaba un poco de filosofía contraria. En las grandes burbujas no es que las acciones value no hayan caído, sino
que en muchísimos casos la recuperación posterior, como partían de una base que ya las acciones estaban baratas, ha sido muchísimo más rentable si se hace bien. Ahora, ni el value investing es infalible, ni todo el mundo que hace value investing tiene grandes resultados, ni los únicos que hacen value investing son las gestoras españolas. A partir de ese análisis, mi labor es, con la Focus List, con el curso de análisis de fondos, es abriros el abanico de la mente. Es decir, oye, vale, te han convencido de que el value investing es una parte o va a ser un sesgo importante en tu cartera. Bien, pero intenta que abrir un poco los horizontes e intenta, ya sabiendo ese matiz que le vas a añadir a la cartera, que no sea la única apuesta de la misma y que no te lo estés jugando todo a una carta. Eso es un poco la visión que hago. Es decir, mira, yo quiero invertir en renta variable europea. Alguien podría decir, no, yo le doy el 70% de mis fondos a Valor, a Cobas y puede que le vaya muy bien a largo plazo, porque simplemente se dedica a aportar esos fondos y a ahorrar en momentos de caídas y esto le puede funcionar, pero que le pueda funcionar no significa que sea el manual de operaciones. Esto es como alguien piensa que si los pilotos no hicieran el check de siempre, las checklists de cada vez que tienen que despegar, el avión no despegaría. Claro que despegaría. Lo que pasa es que algún día se les olvidaría algo o en algún entorno se les escaparía algo y el desastre sería mayúsculo. Y eso es lo que yo os intento transmitir. La filosofía, la teoría de creación de carteras no es estática. La teoría de creación de carteras o de asignación de activos en los fondos de inversión no es las tablas de la ley, no es que no son estáticas tampoco, pueden ir cambiando con el tiempo y con las circunstancias. Pero lo que sí está claro es que a medida que concentres, a medida que caigas en sesgos de cercanía o en sesgos de enamorarte de un producto o de una elevada concentración, te puede ir bien, pero tienes más papeletas para que un error tenga un desenlace fatal en tu cartera. Y entonces, cuando los objetivos de inversión se están acercando a tu horizonte, es decir, cuando el horizonte temporal no es tan amplio, tendríamos que ser muy cuidadosos o cuando no tenemos tanto margen de seguridad a la hora de que para conseguir nuestros objetivos un periodo malo nos pueda dejar de acercarnos o de cumplir ese objetivo, para mi gusto deberíamos ser muchísimo más escrupulosos con todo nuestro proceso de creación de carteras, todo nuestro proceso. Y sabiendo que aún así, siguiendo todos los pasos de la checklist, los errores humanos existen, la mala suerte existe, el ave que había cuando estabas despegando que se te mete en el motor existe, las cosas que no puedes prever y que terminan sucediendo existen, los rayos, lamentablemente los terroristas, pues todas estas cosas que uno nunca puede controlar existen. Y esto es la idea llevada a tu cartera, es que seguir el proceso tampoco te va a garantizar que lo puedas hacer mejor, pero al menos eres consciente de que estás intentando poner parches al sesgo. Y esta primera cartera, pues tenemos muchísimos sesgos. Mira, empezamos con que compramos productos value, le empezamos a añadir pesos sin ninguna asignación estilo geográfica que dices que quieras darle, simplemente están siendo comprar los fondos value más una vinculación emocional que tenías con el tema de GES cooperativo. ¿Y por qué digo que no tiene ningún sentido? Porque ¿de qué tiene sentido abrir un COBA selección con el 0,66? No, mira, es que si estoy 7 años, aunque tenga 140 euros, iré pasando a las clases que más baratas, ¿vale? Pero es que COBA selección no es nada más que una mezcla 85-15, 80-20 de las mejores ideas de COBAS Internacional, que sería una cartera value internacional, con una parte de exposición a la renta variable ibérica. Y si lo miras en tu cartera, ya tienes renta variable ibérica por todos lados. Tienes el Magallanes Iberian Equity, aunque con una participación testimonial. Magallanes European Equity, que algo tiene. Tienes el Rural Renta Variable España. Rural Renta Variable España. El Rural Euro Renta Variable, que algo de España tendrá también. Entonces, no le veo un sentido a duplicar las posiciones, más allá de que, bueno, de aquí a 7 años me lograrán bajar las comisiones. Ese porcentaje que ganarás de bajarte las comisiones de Cobas,
no tiene sentido mantener ahí 200, 300 euros porque es una línea más mentalmente. Además, que te estás configurando una cartera, desde mi punto de vista, muy diseminada. ¿Cuántas entidades recordáis que ha mencionado? GES Cooperativo, Asvalor, Cobas, Magallanes, MyInvestor, ING Direct, Finicens. Y estas son las que nos ha mencionado. GES Cooperativo, ¿vale? Estas son las siete entidades que nos ha mencionado. ¿Y cuál es la dificultad de esto? Que para llevar y tener una coherencia en la cartera se hace muy difícil la gestión. Esto que mencionaba él más adelante, que nos vamos a referir acerca de los rebalanceos. ¿Cómo vas a lograr rebalancear si uno está en Asvalor, el otro está en Cobas, el otro está en MyInvestor? Se hace extremadamente complejo los rebalanceos. Por tanto, uno de los temas que va a tener delimitante esta cartera es toda la gestión de los rebalanceos, porque vas a tener que pasar y sufrir por lo que son traspasos externos, demórate no sé cuántos meses y demás, ¿vale? Esto es la cartera anterior. Sin embargo, de esta cartera anterior vemos la evolución, que prácticamente toda está construida antes de empezar a formarse, y veremos cuál es la cartera que nos propone. ¿Cuál es la cartera que nos propone una vez que ha empezado a formarse? Recordar que aquí el eje central y su duda central es, mira, yo no quiero aportar más porque estoy pagando una deuda, ahorrando para un coche, estoy pagando una deuda, ahorrando para un coche y quiero que con lo que me quede vivir. Y es totalmente respetable. Y aportando a un plan de pensiones. Por cierto, del plan de pensiones no mencionas nada. No mencionas ni cuál es o lo que sea, pero va a representar de tu capital cerca de un 20%. Porque si quieres, tienes estimado que puedes llegar hasta los 150.000 euros en ese plan de pensiones. En el plan de empresa te aguantas porque es el que hay y a no ser que tú cambie mucho la legislación en los años que te quedan y puedas escoger en tu empresa otro plan de pensiones de empresa mejor, es el que hay y ahí nos toca aguantarnos. Pero en el plan de pensiones es importante que si vas a representar un 20 o 25% de tu capital, esté invertido o esté en algún sitio contratado que puedas tener flexibilidad. 150.000 euros, a día de hoy, no es a día de hoy esa cantidad, sería cuando se jubile, pero a día de hoy representaría el 50% de tu patrimonio. Por tanto, no es algo como para que en tres emails que me has enviado, 20 minutos que hemos estado analizando, no se mencione o se deje por incorregible. No, para mí es algo importante, porque fíjate, de ese plan de pensiones, dices que quieres llegar a 150.000, estableces también la regla del 4%, pero hay matices. Hay matices que creo que hay que diferenciar. Pensemos que si tú sacas de tus fondos de inversión para vivir de tu patrimonio, esto va a la base del ahorro. Pero si tú extraes del plan de pensiones, si tú extraes del plan de pensiones, esta parte que tienes en el plan de pensiones irá a la renta general. Y estamos hablando de alguien que va a cobrar la pensión máxima. Por tanto, el tema fiscal es verdad que quedan muchos años, pero el tema fiscal de cómo optimizar y que, por ejemplo, quizás alguien quiera dejar el plan de pensiones y sea lo que quiera dejar en herencia y no consumirlo, y prefiera que de los fondos quitar más por esa parte fiscal, es algo que ya te señalo que deberías tener en mente o ir viendo con un asesor fiscal o con un asesor financiero para a la hora de programar o cómo vayan a ser esas retiradas, tener lo más optimizado posible pensando que vas a cobrar la pensión máxima. ¿Vale? A partir de ahí, él descubre en 2025 el libro, ya llevaba Tu dinero nunca duerme, empieza a hacer los cursos, además conozco a la persona, se haya sido alguien muy activo y que se ha tomado muy en serio todo el tema de divulgación que hago, escucha todos los episodios, es alguien muy asiduo a este canal, pues empieza a plantear, oye, quizás esta cartera que está bastante desestructurada en cuanto a pesos, en cuanto a qué estoy expuesto, pues le quiero dar una forma. Y nos plantea, y nos plantea esta foto, la cartera Core Satélite que a él le gustaría tener. ¿Qué es lo que pasa con esa cartera Core Satélite que a él le gustaría tener? Ahora os la resumo porque creo que quizás algunos todavía, sobre todo los que estáis escuchando en el podcast, no la tienen tan visualizada como los que están en directo escuchándolo en YouTube. Vale. ¿Cuáles son las restricciones? Primero, y para mí la más importante, capacidad de aportaciones periódicas muy baja comparado con el capital que hay.
¿vale? Este es el capital que él tiene para fondos y con el que se va a jugar complementar su jubilación. Una cosa importante es que, a ver, yo lo reflexionaba, no voy a meterme con la situación personal y financiera de cada uno, pero si cobras la pensión máxima y quizás no necesites todos los meses una renta de 2.000 euros mensuales cada mes. Otra alguien puede decir, mira, sí lo necesitamos porque cuando nos vayamos vamos a fundirnos el dinero, que para eso lo hemos visto, vamos a viajar por el mundo y quizás con una pensión de 2.500 o 2.700 euros no nos dé para el tren de vida que queremos vivir, 2.700 cada uno, y necesitamos 5.000, 6.000 euros. Esto es la realidad de cada uno. Yo en eso no puedo porque cada uno disfruta del dinero a su manera. Pero sí creo, y sin conocer al vecino, que una cosa es la planificación que podamos tener y otra cosa es la realidad. ¿Y por qué digo la planificación y la realidad? Porque tenemos que, todo aquel que esté preparando la jubilación, y en esto he incidido bastante, creo que en el libro, en el curso o en alguno de estos programas, que las fórmulas para que nuestro capital, todas las planificaciones, yo siempre os recomiendo un análisis que saca Morningstar todos los años, es el análisis del retiro cada año y hace sus estimaciones de cuánto es lo que debería sacar de forma segura, cuál sería el asset allocation y las estimaciones de rentabilidad y la tasa de retiro segura que podías quitar, cuántos años te duraría el patrimonio, o si el patrimonio, por ejemplo, incluso te podría sobrevivir, es decir, no agotarlo en el caso de hacer estas retiradas. Y siempre, siempre te ponen los siguientes matices. Mira, estas tablas son así, si se cumplen nuestros supuestos, van a ser así, pero no dejan de ser supuestos. Y la vida real tiene muchísimas formas de sorprendernos y tenemos que, como seres humanos, adaptarnos, porque no se puede encajar todo en un Excel o una calculadora de interés compuesto. Primero, las rentabilidades pueden ser las que queramos. La inflación puede ser la que cada uno viva y le afecte de una determinada forma. La pensión con la que estás contando puede sufrir recortes de aquí a ese futuro. Por tanto, es imperativo dotarnos de flexibilidad a la hora de planificar nuestra jubilación. ¿Y cómo nos dotamos de flexibilidad? Primero, teniendo flexibilidad en el ajuste del gasto, ¿vale? Teniendo coberturas. Oye, ¿qué es una cobertura? Pues mira, yo tengo tres pilares. Tengo mi cartera de fondos, tengo mi cartera de planes de pensiones, que la puedo configurar de una forma totalmente distinta, y puedo tener la pensión pública. Y, por ejemplo, cuando llegue la jubilación, puedo poner mi plan de pensiones, que siga siendo muy arriesgado, y con la cartera de fondos irme a algo más conservador, o al menos a una parte más conservadora, y evitarme así el riesgo de que mis primeros años, el riesgo de secuencia de retornos, que en mis primeros años sufra una gran caída, o los años justo antes de jubilarme sufra una gran caída y empiece a retirar de mi patrimonio en el peor momento, ¿vale? Aparte tendría esos 20.000 euros que tiene ahorrados por ahí en la liquidez. Pero 2.000 euros a nuestra tasa de retiro le daría un año de margen para recuperar esa caída. Y claro que ha habido caídas muchísimo más prolongadas. Para evitar un impacto de una gran caída prolongada en la renta variable, siempre vamos a tener los mecanismos diversificadores y vamos a tener toda la parte de intentar tener una cartera con activos que descorrelacionen. Vale, ¿cómo podemos diversificar? Primero, si estamos hablando de la renta variable, podríamos hablar de tener distintas geografías y que ninguna geografía se lleve un peso muy elevado de la cartera. Y esto yo creo que lo hace bastante bien. Él lo hace bastante bien. Dice, mira, yo voy a distribuir mi peso. Aquí lo tengo en el X-Ray de su cartera. Está bastante mezclado. América pesaría un 47%. Esta es en la última que me envió. Europa un 30,73%. Asia un 20,65%. ¿Vale? Bueno, está bastante diversificado. Es un riesgo de que, oye, si cae toda la renta variable global, pues yo he logrado diversificar un poco más. El matiz era que en su cartera anterior Europa pesaba el 65%. Asia no existía, un 4,42%, principalmente
de la región de los Cuatro Tigres y Estados Unidos un 25%. Es un enfoque en renta variable muy escorado, muy escorado al value y más de un 32% en small caps. Para alguien que le quedan 10 años a la jubilación, en la renta variable tenía un 30% de esa renta variable en small caps y muy escorado tanto al sector europeo y a sectores cíclicos. Por ejemplo, en sectores defensivos apenas llegaba a un 10% de esa cartera. Evidentemente, esa cartera, desde mi punto de vista, no era la adecuada. Ahora la traslada. Diversifica geográficamente. Bien. Quiere diversificar también por estilos. Mira, yo tengo el indexado al MSCI World con un 25% de mi cartera, otro 15% de la cartera repartida entre Numantia y el Fan Smith. Y además le voy a añadir mercados emergentes con un 15%, un 10% indexado, un 5% un fondo de gestión activa, y le voy a añadir un toque value a la cartera, con aproximadamente un 15% adicional en la parte satélite, que ahí lo voy a dividir con todo value, Tercio Capital, Cobas y Magallanes. Esa es su propuesta, ¿vale? Y además un 5% en el Hectagon Copernic. El Hectagon Copernic tendría un 5% que a mí, una de las matices que le haría, él llama que el Hectagon Copernic es un fondo de renta variable emergente de pequeña capitalización. Para mí no lo es. Es un fondo global, flexible, de small y mid caps. No es un fondo enfocado exclusivamente en mercados emergentes, no. Puede perfectamente, si mañana las small caps europeas se ponen a tiro, podría estar invertido allí. Y a eso es un poco el problema de solapamiento que te podrías encontrar entre un Copernic y un Cobas Internacional, aunque en Cobas va un poco más arriba en cuanto a las capitalizaciones globales. Pero fijaros, el mismo nombre os está diciendo Global All Cap Equities. Global All Cap Equities. Esto es importante entenderlo. Sobre las clases limpias, si están abiertas en ironía y no son clases y si no son clases de divisa cubierta y demás, pues coge la más barata que tengas. Hay muchísimos fondos que tienen abiertas clases muy similares y esto pasa. Yo la que siempre he visto contratada es la AE de acumulación y tienen muchas clases abiertas de ese estilo porque hay algunas que están disponibles si tienes un contrato de gestión discrecional. Otras son para clientes institucionales. Otras son para clientes que inviertan, da igual el tipo de cliente, si el cliente invierte más de 500.000 euros. Entonces, esto os encontraréis que en muchos fondos hay diversidad de clases y puede haber más de una clase limpia, pero tienen estos matices. Oye, esta clase limpia es para gente que venga con contrato de asesoramiento, esta para quien ponga este dinero, esta para institucionales. Puede haber muchísimas diferencias. Mientras que no entres en clases que sean de otra divisa o clases que sean con divisa cubierta, quédate con la más barata, limpia que puedas acceder o institucional, en el caso de Ironía, que también da acceso en algunos de los fondos que tienen abiertas o disponibles esas clases porque Diafanon ya con sus clientes ha invertido en ellas. Y el otro parte de la cartera, en un 10% en renta fija high yield, con uno de los fondos muy destacados, el Candrian Bonds Global High Yield. Vale, por él a día de hoy tiene un 77-23 entre renta variable y renta fija. Quiere llegar a un renta variable 70-30 de renta variable y renta fija. ¿Cuál es mi visión? Claro, él plantea que quiere un 6% anualizado o que necesita un 6%, 6-7% anualizado luego de inflación. Entonces nos estaríamos hablando que con una inflación del 2% irnos al 8-9, 8-9 de rentabilidad bruta antes de inflación. Vale, ¿un 70-30 puede ser adecuado? Sí, podría llegar a ser adecuado. ¿Es coherente con su perfil de riesgo? Pues yo creo que no tanto. No tanto y aquí voy a ir contrariando. Pero Luis, ¿cuál es su principal objetivo financiero? Llegar a tener un patrimonio que pueda permitir generar unas rentas que complementen su jubilación. Ese es su objetivo. Tenemos que quedar claros que ese es su objetivo. Ahora bien, para conseguir ese objetivo, ¿cuál es el peor peligro? ¿Cuál es el peligro más grande que podemos enfrentarnos para ese objetivo? ¿Vale? Que su patrimonio, ¿vale? Se quede corto. ¿No? Si se pasa, enhorabuena. Pero si se queda corto o sufre una gran caída acercándose al objetivo no va a poder, al objetivo que ya tiene de empezar a retirar el dinero, no va a tener capital suficiente para generar esa rentabilidad sin que se consuma, sin que se consuma el capital. Por tanto,
una renta variable 70, una parte de renta fija 30, el problema es la configuración que tiene. Fijaros, de la renta variable, tiene aproximadamente todo es renta variable, podríamos llamarle tirando agresivo. Tiene tanto fondos de estilo growth como fondos que se van a lo más deep value, deep value. Si miráramos el X-Ray, su principal posición es una entidad financiera de Georgia, que claro, lo tienes en Numantia y lo tienes en Tercio Capital, y además Tercio Capital tiene una parte muy importante de la cartera. Luego el value, que ha tenido caídas cercanas de entre el 35 y el 50%, y pueden volver a ocurrir, e incluso más. Bestinver llegó a caer mucho más en 2008 en aquel entorno, y nada implica que no pueda seguir cayendo. Por tanto, te vas armando de una cartera que en renta variable es verdad que está diversificada por regiones y diversificada por estilos de inversión, pero aún así, a mí, la ponderación con la que te encuentras, la ponderación de la misma, no es lo más defensivo que podamos encontrar. Desde mi gusto, ¿eh? Desde mi gusto no es lo más defensivo que podamos encontrar. Ahora bien, la parte de renta fija, el problema que tenemos es que te parece incluso demasiado conservadora. Y esa es una reflexión que esto creo que le pasa a todo el mundo. Nadie quiere invertir en los fondos de renta fija indexados de los típicos, el Vanguard Global Bonds, el Vanguard Global Short Term Bonds. Nadie quiere invertir en estos. ¿Por qué? Porque el sesgo de ver los resultados teniendo en cuenta 2022 son muy dolorosos. Son muy dolorosos porque él hace la siguiente reflexión. Es que en 10 años esta parte de mi patrimonio, que es un 10%, no me ha dado nada. Pero si miráis la renta fija pensando en no me ha dado nada, vais a llegar a un bloqueo mental, porque vais a decir, bueno, me quiero ir a renta fija que me ha dado algo, ¿vale? Y entonces vais a subir el perfil de riesgo, te vas a ir a un buy and hold renta fija, te vas a ir, como evidentemente has puesto un Candrian Bonds Global High Yield, pero en la renta fija en esa cartera, si sigues aumentando el riesgo, no vas a ver que no te va a cambiar mucho el perfil, no te va a cambiar mucho el perfil de volatilidad y máximo drawdown, y te diría que hagas una simulación añadiendo completamente la cartera 100% renta variable. Te hago esa foto. Tú coges una cartera de renta variable, mantienes los pesos, ¿vale? Y dejas en la parte de renta fija el buy and hold renta fija y dejas el Candrian Bonds Global High Yield. Y comparas luego una cartera de renta variable, puedes dejarle 90-10, 90-10 de liquidez, y haces una cartera 90 o 80-20 con esos dos fondos de renta fija, ¿vale? Y te vas a la gráfica en enero-marzo de 2020 y te vas a dar cuenta, incluso te puedes ir a 2022, a 2022 y te vas a dar cuenta que la correlación o los resultados no difieren mucho, a pesar de que en teoría estás asumiendo muchísimo más riesgo con la cartera de renta variable que con la cartera que está 80-20 de renta fija. ¿Y cuál es el problema? Que hemos ido a buscar en una renta fija que está muy correlacionada. Hemos ido a arañar unas décimas de rentabilidad cuando el objetivo de esa renta fija en cartera no es ese. No es ese. El objetivo en renta fija en esa cartera es que tú no quieres aportar más. Entonces, lo que no se puede, al menos la filosofía o lo que yo me encuentro en esta cartera, es que le queremos poner muchísimos, muchísimos condicionantes para conseguir el resultado. Es que os lo voy a visualizar porque creo que a veces en el caso es difícil, pero yo que me lo he estado leyendo varias veces me viene a la mente todo el rato. Es que de rural no me quiero ir. Bueno, mira, puedo contratar el Amundi World en rural, aunque sea más caro. ¿Vale? Has encontrado una perfecta solución para seguir cumpliendo uno de tus condicionantes y encontrarle un sentido a tu cartera. ¿Vale? Pues tengo en el cooperativo el Amundi. Aunque ya te digo que esto te va a generar problemas para hacer los rebalanceos. Te aviso que ese problema te va a generar, se te va a convertir en un problema luego para los rebalanceos. Luego, es que no quiero que me cobren. He invertido muchísimo, no sé si porque lo escuché en un podcast, porque si me he metido mucho en los locos de Wall Street, pero me he encontrado que yo soy un perfil que debería ser moderado y uno de mis principales fondos es un fondo Deep Value de un gestor o de un asesor que lleva 3 años que lo ha hecho muy bien, pero con apuestas
muy arriesgadas. En su día saltó a la fama por GameStop, ahora por una ultra concentración en Georgia Capital con más de un 10%, Segona y algunas de estas ideas, ¿vale? Que no digo que estés mal, pero ya eso te conviertes en otro de los condicionantes. No, es que de este no me puedo quitar porque tengo una comisión de reembolso. ¿Vale? Haz los números. Si tienes 35.000 euros invertidos, si te llevas todo, ¿vale? Evidentemente casi son 1.000 euros de comisión que se va a quedar el fondo. Comisión que se va a quedar el fondo. Ahora, haz los números. En un escenario donde tengas demasiada exposición a un fondo que por su concentración, aunque no lo haya sido, puede ser muy volátil y nunca vamos a saber por qué, pero la concentración te va a implicar volatilidad en renta variable, porque las acciones son mucho más volátiles, las acciones por su comportamiento son mucho más volátiles que una cartera diversificada de esas mismas acciones. Entonces, claro, vas a ir metiéndole condicionantes que por ahora ahorrarte unos 1.000 euros mentalmente de comisión de reembolso, luego quizás lo termines pagando por otro lado, ya sea por diferencia de rentabilidades, por un asset allocation que no toca. No te estoy diciendo que lo quites, ¿eh? Ahora bien, incluso si dijéramos, mira, es que tengo 35.000 y en mi visión debería tener menos capital aquí. Debería tener menos capital aquí porque si te fijas ahora en tu parte factor value, eso es un 10% de la cartera, deberían ser 27.000 euros. Y tú ya ahora, en un solo fondo, tienes 35.000. Entonces, si tengo que reducir, bueno, 15.000, el 3%, 450 euros. Me van a seguir picando. Bueno, que te sigan picando, pero sigues intentando o te puedes esperar los 2 años y a partir de ahí decidir. Lo que yo no veo sentido, siempre os lo digo, es que las apuestas personales sean algo que pese mucho y que sean algo totalmente fuera del perfil de riesgo que te puedes permitir. No, es que si me quedan 30 años para invertir, ¿me puedo permitir un fondo Deep Value? Sí, te lo puedes permitir. Te lo puedes permitir y claro que te lo puedes permitir. El tema es que te hagas, y esto lo hablaré en el consultorio del viernes, las preguntas de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy comprando? De verdad, ¿cuánto confío? Es que todo se vuelve convicciones. Numantia seguramente lo tienes por convicción. Tercio Capital por convicción de haberlo escuchado. Cobas, Magallanes y Asvalor también. Copernic, porque me lo habrás escuchado o lo habrás escuchado recientemente, porque esto en Tu Dinero Nunca Duerme, Copernic no se ve. Entonces, me cuesta ver una idea de cartera que no venga influenciada por las ideas de los demás. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu cómo construyes, cómo te proteges a ti de ti mismo? Y el gran problema de esta cartera es que no hay un compromiso de decir, mira, si cae mi cartera, volviendo al tema de los condicionantes que estaba divagando, si cae mi cartera, yo voy a renunciar a vivir hoy, voy a renunciar a quizás hacer aportaciones o voy a utilizar una parte del fondo que tengo de liquidez, no sé, no veo ese compromiso que me digas de que va a haber una caída y tú puedas aportar. Entonces, yendo el condicionante de que tienes los fondos, G rural, de G cooperativo, de que en los fondos no quieres perder la clase COBAS que te pasen a la clase B, mirar todos los condicionantes que le estás metiendo a tu cartera. Luego, que no quieres aportar más capital de aquí a tu jubilación, que necesitas unas tasas o sacarle de tu capital o llegar a un cierto valor del capital para generar unos ingresos con la inflación. Vas poniéndole tantos condicionantes que en la renta fija no solo tener algo ahí, sino rascar algo. Que creo que la probabilidad condicionada total es muy difícil que puedas encajar todas las piezas y que te salga bien y que no se te rompa tu planificación financiera por algún lado. La renta fija en este tipo de carteras que no se quiere aportar más están diseñadas y ese típico fondo están diseñadas para un escenario como el de 2008. No somos conscientes del impacto que tiene en una cartera una caída del 50%. Y os lo he mostrado que los pocos fondos de high yield que todavía existían en 2008, ¿cuánto cayeron? 25-30%. Los fondos de renta variable casi unánimemente se fueron a caídas del 40-50%. Esto significa que tu patrimonio pasa de estar de 270.000 euros, pasa a estar en 135.000 euros. Necesitas un 100% para recuperar esas rentabilidades y además lo necesitas pronto porque tú ya te vas a querer jubilar. Por tanto, es verdad, lo vas a ver y una de las cosas que tienes que asumir es que hay renta fija
o activos. Puede ser perfectamente que no cojas renta fija y que cojas liquidez. Me da igual. Que haya activos que no vayan a proporcionar una rentabilidad similar a la que tengas con otras clases de activos que tienes en cartera. A otras clases de activos que tienes en cartera. Pero su papel es protegerte en un escenario, es un seguro que estás pagando. Es que el seguro es caro, ¿ya? Y más caro que se te inunde la casa y no tengas cómo pagar. O que tengas que un accidente y tengas que gastarte toda la parte de tus ahorros para poder hacer frente al mismo. Al final es un seguro. Al final no deja de ser un seguro que estamos pagando. Que evidentemente es un coste de oportunidad, pero es que algo de coste de oportunidad tienes que tener. O el coste de oportunidad de utilizar tu patrimonio ahora, o el coste de oportunidad de ahorrar un poco más, o el coste de oportunidad de intentar que algún inmueble te genere otra cosa, algunas rentas. Puede haber, es que en la vida todos son decisiones de este estilo, decisiones de este estilo. Entonces, lo que no le podemos meter es presión a una cartera que la acabamos de crear, que el condicionante de que no le vamos a poner más dinero y especificar que en los próximos 13 años o me da una rentabilidad del 7% o mi complemento a la jubilación no va a ser como yo esperaba o tan al dedillo de voy a sacar 300 euros de aquí, 1.700 euros de acá y demás. Entonces, está muy bien la idea mental, está muy bien la idea mental de configurarse cuál es mi objetivo y voy intentando encarrilar por esa carretera hacia mi objetivo con una cartera que yo entienda. Y a mí me parece, por ejemplo, genial la foto esta que haces de decir, mira, yo me gusta la gestión activa, pero por si las moscas voy a tener una parte importante en gestión pasiva para al menos capturar la rentabilidad del mercado y evitar el sesgo de que mi gestor la cague. Y nunca sabemos, y no puede ser, no tiene por qué ser culpa del gestor. Muchas veces los gestores hacen sus propias cábalas e ideas, pero algo que no esperaban sucede. Algo que no esperaban sucede. Y evidentemente alguien puede decir, bueno, pero el gestor también podría no estar tan concentrado. Ya, pero el gestor hace lo que él cree mejor para él como gestor o para su propio capital, que no tiene por qué coincidir con lo que tú quieres para tu capital, a pesar de que esa persona sea una eminencia. Yo a veces veo carteras concentradas que digo, ole sus huevos, me encanta que alguien pueda tener esa convicción en tres, cuatro ideas, además, ideas que están muy lejos de su entorno geográfico o de su dominio en cuanto a que lo que estás viendo al final, esto es como todo, ¿cuántas veces no habéis oído hablar de una empresa o vais a empezar a trabajar en la misma y hasta que no entráis en la empresa o te mudas a un pueblo, no conoces la realidad de cómo se vive ahí? Pues lo mismo yo creo que pasa con las acciones. Uno puede tener un control, un seguimiento de los informes, de las recompras o lo que sea, pero hasta que no entras ahí, hasta que no conoces quiénes son los que manejan la empresa, hasta que no comes con ellos, hasta que no hablas con su competencia o lo que sea, no sueles, o con antiguos empleados, no sabes la realidad de verdad que se cuece ahí. Y esto lo digo con conocimiento de causa de muchísimas gestoras o de muchísimas cotizadas, que hasta que me invitaban ahí, pasabas un día con ellos, un poco sabías cuál era en la matriz las empresas que, oye, aquí se dice lo que mande la familia, las empresas que su objetivo era venderse en pocos años. Todo esto pues tiene bastantes peculiaridades que los números no nos cuentan. Y ahí yo creo que has hecho muy bien en encarrilarlo, has hecho muy bien en encarrilarlo, y lo que falta es un poco de orden y de control de sesgos. ¿A qué me refiero? Mira, el 15% de renta fija que quieres tener, el 20% de renta fija que quieres tener, da igual si no quieres escoger uno de los fondos indexados. Puedes irte a productos poco volátiles y no solo están los indexados poco volátiles. Tienes la gama de Duna Valor Prudente, tienes, tú mismo lo has dicho, la parte de Newberger, los fondos de Short Duration, los Floating Rate Notes de WS, el fondo de Ostrom. Pero lo que quiero intentar que asumas es que esa parte evidentemente va a tener un coste de oportunidad, porque si logras que con esa parte al menos cubras la inflación, pues ya sales bien y no has perdido poder adquisitivo. Pero no le puedes exigir que ese patrimonio crezca. ¿Por qué? Porque en el resto de la cartera estás asumiendo un riesgo muchísimo más alto que ese 6-7% que tú tienes. Si te fijas, solo coge los fondos de gestión activa y mételos en un X-Ray, solo los fondos de gestión activa, y mira la rentabilidad de los últimos 5 años. Evidentemente no te va a salir
un 7% anualizado, te va a salir 11, 12. Además, los últimos 5 años han sido espectaculares. Te va a salir 11, 12. Entonces, si tu objetivo es el 6, ¿cómo te lo garantizas? Pues primero, si están rentabilidades del 11, 12, te estás exponiendo a caídas seguramente del 40, 50. Rentabilidades de 11, 12, 15, te estás exponiendo a caídas 2 o 3 veces superiores a eso. Pues mira, me voy a ir a complementar mi cartera a que un 70% o a que un 60% de la cartera yo busque rentabilidades del 10, el 11, el 12, pero con el otro 40%, con tener rentabilidades entre el 3 y el 5, pues hago un match que me queda ese 6%. Y además, ¿cómo voy a garantizar que ese match se cumpla? Con mis rebalanceos. Con mis rebalanceos. Ya que no voy a aportar, tengo que tener la seguridad de que ese 30-40% que tengo en activos defensivos me sirvan para aportar a los activos más arriesgados progresivamente en los momentos de caídas. Esto es algo fundamental, que si no puedes hacer aportaciones periódicas para suavizar los drawdown de las caídas, pues al menos tengas esos cortafuegos. Y esos fuegos lo que no pueden estar es compuestos de mucha volatilidad. Y no te digo que no tengas uno de bonos high yield, pero no tengas un 10%. No tengas un 10% porque es casi del mismo tamaño. Si sumas ese y el buy and hold renta fija que ha caído, ha tenido drawdown del 15-20%, tienes el mismo riesgo que está teniendo la cartera más defensiva. Y ya con que la cartera más defensiva, que quieres asumir más riesgo, te caiga un 5 o 10%, pues la parte defensiva de la cartera se te va a caer desde el 10-12. Y entonces ya no nos vayamos al punto de que lo tienes distribuido por todos lados. Esa cartera, pues para hacer rebalanceos se vuelve muy complejo. En cuanto a las bandas en este tipo de carteras, bandas del 5% están más que adecuadas. Pensar que si yo tengo un activo o una gestión, una parte, por ejemplo, imaginar que la renta variable indexada, en vez de ahora pesar que tenemos por aquí, un 25%, se me va a un 30%, pues es porque este activo ha tenido que crecer muchísimo más. No es que el activo haya crecido un 5%. El activo ha ganado un 5% de peso en mi cartera. Pero si tenía un 25%, pues tiene que crecer, haberse revalorizado muchísimo y es sano una banda de rebalanceo del 5%. Ahora, del 3, del 7, del 10, del 2, eso se lo dejo a la gente que le encantan los estudios y que quieren intentar explicar cuál habría sido lo mejor en el pasado para así tener la seguridad de que va a ser lo mejor en el futuro. La lógica me indica de que con bandas un poco abiertas del 5%, en una cartera que está desagregada por todos lados, te vas a estar evitando estar fuera de mercado haciendo traspasos para allá, para acá, para acá. Es decir, te va a limitar bastante la actividad de la misma. Y no sé, creo que por ahí va bien encaminada la cartera. A mí quizás, por ejemplo, si vas a mantener Tercio Capital, Numantia no me acaba de encajar. Y mira que para mí me quedaría mucho antes con Numantia que con Tercio Capital, por un tema de la tipología, la compensación de compañías para tu perfil. Para tu perfil, alguien me dice, mira, es que voy a tener la parte quality con FanSmith y la parte muy arriesgada con Tercio Capital. Pues bien, para alguien que sea más joven o que quiera intentar asumir una mayor parte de riesgos. Pero es que la parte, yo siempre os he dicho que en Numantia conviven dos mundos. El mundo de grandes compañías que pueden tener grandes norteamericanas y canadienses, que en un índice de Norteamérica ya tienen representación. Y luego un submundo de small caps y mid caps ya están más globales. Lo mismo te puede tener una small cap norteamericana, que en este caso Georgia Capital, que Sky Harbor, creo que así me vienen varios nombres a la cartera. Pero si esa parte más pequeña, tú ya estás teniendo exposición por el otro lado, lo que no veo sentido es que la estés duplicando en tanto por tener el indexado FanSmith, que ya también va, como dices, a sobreponderar. Aquí, por ejemplo, en FanSmith, si no quieres esa sobreponderación, en el mundo quality tienes opciones más diversificadas. En el propio caso de Guinness. Oye, puedes invertir en quality con Guinness y no tener un 10% en esa concentración. Si esas acciones lo hacen muy bien, con FanSmith irá mejor, pero al menos aquí te evitas ese riesgo. Y por ahí yo iría un poco rebalanceando, pero esto ya son cosas de nombres. La distribución que has hecho me gusta. La distribución, sobre todo por de donde venimos. De donde venimos.
Lo que sí te advierto es los condicionantes, y eso es lo que no puedo negar. Tienes muchísimos condicionantes a la hora de hacer la cartera y o vas flexibilizando algunos o te vas a ir encontrando problemas por el camino más operativos o problemas de este tipo de situaciones de, bueno, este ahora tiene comisión de reembolso, este voy a ganar la clase C. Y yo digo, pero ¿tú qué quieres? ¿Ahorrarte 3 duros o tener una cartera que vaya siendo coherente? Que vaya siendo coherente con tu plazo de inversión o con tu enfoque. Y a algo hay que renunciar. Son un poco las ideas que me vienen. Como siempre, os invito a que deis vuestra opinión al oyente. Serían, como digo, a veces me sabe mal porque estos son casos claramente que a veces lleva un asesor financiero que te daría 4, 5, 6 horas analizando tu caso. Yo tengo 1 horita, 40 minutos en los que puedo hablar, sobre todo para que pueda servirle a más personas, pero me sabe mal porque de estas carteras o de este debate con este oyente esto llevaría para 3, 4 horas y 3, 4 horas mínimo para entender, para hablar, para explicar mejor las cosas. Y yo creo que siempre pensemos que las finanzas de tu vecino, lo que yo voy a exponer son un resumen de las ideas que me vienen o un resumen del enfoque que le daría. Pero aquí esto llevaría un análisis de cada uno de los productos, de sentarse y decirte, vale, el Robeco Emerging Market es el mejor fondo para complementar el MSCI Emerging Market, la foto que te queda de tu exposición Emerging Market es correcta, ¿por qué estás seleccionando este? Habría un montón de matices, lo digo para que valoréis también el trabajo de un asesor financiero, de un buen asesor financiero, implicaría muchísimo más de lo que vemos aquí en la finanza de tu vecino, o al menos si yo fuese asesor financiero, trabajaría muchísimo más un tipo de casos de este estilo. Lo que me toca a mí hacer aquí es simplificarlo para que con las ideas generales luego el inversor haga su propio trabajo, que es mi objetivo. La finanza de tu vecino no es para que me hagáis caso, es para que escuchéis una opinión distinta de ideas que me vienen sobre cuando leo vuestros casos y a partir de ahí cada uno que tome la decisión que considere, porque es cada uno el que va a vivir sus finanzas. Yo seguramente de esta persona, a pesar de que es muy cercana, es alguien que es de los que apoyan al proyecto, no podré seguramente dedicarle mucho más tiempo que quizás en 1 o 2 años si me quiere volver a enviar su cartera, porque además no tendría sentido estar revisando las carteras cada 6 meses. Eso es, mira, eso es labor de un asesor financiero, sino ir viendo la evolución de cómo estos vecinos pueden ir aprendiendo y cómo va cambiando. Mira, quédate con que en 3 meses has pegado un cambio brutal de la cartera. ¿Está mal? Yo creo que para nada. Lo que sí te aviso es de esas pequeñas cosas de las que yo me protegería en el caso de que fuese tú, o si fuese tu amigo diciéndotelo, decir, oye, ve con ojo con esto porque al final lo que no queremos es, mira, quiero acertar con este fondo, pero a veces perdemos de foco el objetivo final. Nuestro objetivo final es conseguir un patrimonio que nos sirva para complementar una pensión. Y a partir de ahí se abren 1000 caminos. Tenemos que decidir cuál recorremos y en el que recorremos intentar no enamorarnos de distintos medios de locomoción, sino que asumir cuál es el adecuado para cada momento de nuestras vidas y cuál es el adecuado según el nivel de conocimientos que tengamos. No ir y escuchar el primer canto de sirena o simplemente oír hablando los consejos de los demás acerca de qué es lo mejor para llegar a nuestro destino. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa de Salud Financiera.